Una de las cosas más sorprendentes y atractivas del Quijote es su éxito inmediato, como fue una publicación muy aceptada por el público. Y cuando hablamos de público debemos entender toda clase de público, no solamente los lectores habituales, los lectores cultos, sino también el pueblo. Es decir, el Quijote es, aunque parezca un chiste, es una lectura para analfabetos. ¿Cómo se entiende esto? Pues porque es un libro que está muy bien pensado para ser un libro escuchado, un libro leído. O sea, uno que sabía leer lo leía y tenía a 20 personas escuchando. Como por ejemplo, pues una forma de pasar el rato en una larga noche de invierno, o una forma de entretener el tiempo en una posada, como el propio Cervantes describe en algunas escenas del Quijote, como la gente pues se reunía, se juntaba en una velada de sobremesa después de una cena para escuchar que alguien leía una historia. El Quijote está hecho para eso, y este es una de las grandes razones de su enorme popularidad. Otra de las razones de su popularidad es que no es un libro, como diríamos, que no es un libro exquisito, o escrito con el detalle y el preciosismo con que lo habría escrito un Góngora o un Quevedo incluso, ¿no? Sino que incluso su lenguaje, su vocabulario y a veces hasta sus construcciones gramaticales son un poco, pues, menos sofisticadas, es decir, que comete errores, en resumidas cuentas, cosa que ya le reprocharon los críticos en su propio tiempo, le venían a decir, bueno, pues que le faltaba, que no estaba bien escrito, en resumidas cuentas. Hasta el punto que más de una vez los editores, por ejemplo, los impresores, le acababan cambiando cosas porque pensaban, esto está mal escrito, esto no debe ser así, y entonces las cambiaban. Y esto era frecuente. Incluso hay gente que piensa que muchas veces algunos de estos, algunos o muchos o todos, hay gente que lo piensa, yo no estoy muy convencido, pero que todos estos errores eran deliberados, es decir, que no es que era una cosa que Cervantes no sabía escribir bien, sino que lo hizo deliberadamente. ¿Con qué propósito? Pues quién sabe, con el propósito a lo mejor de hacer una novela escrita en un lenguaje más cercano al lenguaje ordinario de los lectores, al idioma corriente de la calle. Es posible. Y es posible que también con esto, pues Cervantes, que era un hombre pobre, y que era un hombre que se sabe perfectamente que había tenido muy poca educación formal, que había ido algo a una escuela de jesuitas y que posiblemente alguna vez había atendido algunas lecciones en la universidad, pero muy poca cosa. Fundamentalmente, Cervantes es un autodidacta, es un hombre que se ha formado a sí mismo leyendo lo que podía, y teniendo en cuenta el desorbitante precio de los libros de aquella época, pues seguramente pues tenía acceso a pocos libros. Muchas veces los que le prestaban, los que no era sencillo. Con lo cual, pues no es sorprendente tampoco que uno pudiera decir que la formación como escritor de Cervantes pues no fuera la mejor del mundo, y que pues quizá pues tenía bastantes limitaciones, lo cual no quita de que fuera un genio y que tuviera un talento realmente asombroso, un talento prodigioso. Esto me lleva también a otro punto más que nunca deja de sorprenderme. O sea, la verdad es que cuando voy leyendo por ahí pues muchas obras de crítica y de comentario del Quijote, me quedo asombrado de cómo lo relacionan con las cosas más increíbles, con escritores italianos, escritores holandeses, escritores portugueses, escritores con los clásicos de griegos, romanos, etcétera,
Y yo me pregunto, ¿esta gente en qué momento se cree que Cervantes pudo haber leído todas esas cosas? ¿No? Porque hacen unas conexiones con lo que sea, ¿no? Es decir, con los libros de caballerías con los cuales el propio Cervantes conecta espontáneamente, pero con toda clase de autores. Yo me quedo muy asombrado. La verdad es que uno lee a veces pues, grandes profesores de literatura y que te hacen unos análisis profundísimos y unos análisis de lo más sofisticado de cómo pues esta idea filosófica y esta idea y este otro concepto dramático tomado de... ¿Quién fue? Entonces yo digo, pero realmente hay alguien que se crea que la agitadísima vida de Cervantes le permitió haber leído tanto a un hombre que no había tenido, como digo, pues años para dedicarlos al estudio, a la meditación, al reposo de la ciencia, alguien que no había tenido acceso a libros. Entonces, realmente alguien se cree que todas esas sofisticadas conexiones de Cervantes con la literatura son reales o son ejercicios imaginativos de los eruditos actuales. Pues la verdad es que yo me quedo mucho más con un Cervantes popular, con un Cervantes autodidacta y con un Cervantes de unas intuiciones geniales, pero de una formación muy escasa. Esta es mi visión muy particular. No creo yo que Cervantes estuviera tan exquisitamente informado y leído de todas las posibilidades que daba en su tiempo la literatura. Muy bien, pues este es el comentario de hoy y seguiremos hablando. Hay muchísimas cosas de las que hablar sobre Cervantes y sobre el Quijote. Cuídate y hasta pronto.